Bien, buenos días. Siendo las 8 en punto, vamos a comenzar Buenos días. la Buen clase. día. Buen día. Eh, Bien, hasta este momento haciendo una recapitulación y para aquellos que no han podido entrar a la clase anterior, estamos viendo las funciones del derecho de daños y vimos, entendido como el conjunto de normas que regula el daño en la sociedad, o los riesgos y los daños en la sociedad, vimos que cumple dos grandes funciones, la función preventiva y la función reparatoria, y entramos en lo que es la función preventiva, diferenciando la función preventiva stricto sensu de la función preventiva precautoria, diferenciadas por la certeza científica que se requiere para adoptar medidas de prevención en uno y otro caso. En la precaución no se requiere una certeza científica absoluta, sino relativa. Una parte de la comunidad científica considera que esa conducta o hecho o evento causa daños, mientras que otra mayoritaria sostiene de que no, o que no son significativos. Esa precaución nace con el medio ambiente, se extiende a la salud y a la seguridad de productos, y está restringida a áreas específicas de gran sensibilidad en cuanto a los daños a las personas. Por otra parte, vimos la función reparatoria, o la planteamos con dos grandes ámbitos: el de la responsabilidad civil, donde a un sujeto o a varios sujetos se le asigna la reparación de los daños causados por el sujeto que los causó o por otro que responde por él, y medios alternativos de reparación que se dan por disposiciones legales en ámbitos donde los riesgos de daños son muy elevados, y además de ser elevados los riesgos de daños, son muy elevados los riesgos que a través de la responsabilidad civil las víctimas puedan ser indemnizadas. Vimos la función de prevención en el Código Civil, en la Ley de Defensa del Consumidor, en las normas de protección del medio ambiente. Y referimos también a su elevación a rango constitucional. Ahora bien, si bien no es una función, si bien no es la función principal ni consideramos que el derecho de daños tenga una función punitiva, no se puede soslayar porque tiene relevancia. En principio porque en los sistemas angloamericanos se admite, eh, y en muchos sistemas de la codificación también, y nosotros en algunas normas puntuales también tenemos lo que se denomina la función punitiva del derecho de daño. ¿Qué estamos hablando acá? A lo que se denomina prevención por disuasión, ¿sí? Donde tenemos claramente esa función en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador. Si la persona lesiona a otra, entonces va a tener una sanción penal de una determinada privación de libertad, por ejemplo, si fueran lesiones graves o gravísimas, etcétera, o si da muerte a otra persona, si roba, si hace una rapiña, un copamiento, un abuso sexual, o lo que fuera la figura tipificada penalmente, como un delito, como una falta también. Es decir, a esta conducta se le aplica una sanción que va de la multa a la privación de libertad, y tiene una función disuasoria. Si ya las personas saben que si cometen determinada conducta van a tener una sanción penal, y entonces no realizan esa conducta si se les planteara en su horizonte racional cometerla. Entonces tiene una función punitiva. Por supuesto que también luego en la privación de libertad se habla de la educación, de la rehabilitación, etcétera. Eso se los dejo para la asignatura correspondiente.
La misma función tiene el derecho administrativo sancionador. Los funcionarios públicos pueden cometer faltas, ¿sí? Faltas administrativas que van desde la observación y amonestación a la destitución, ¿sí? La suspensión, la separación del cargo, y finalmente el más grave es la destitución. Entonces el funcionario, por eso se llama derecho administrativo sancionador, tiene muchas similitudes a los principios del derecho penal y tiene una función claramente disuasoria también, ¿sí? Y entonces esa función disuasoria previene, ¿sí? Previene conductas probablemente dañosas o que si se cometieran fueran dañosas, sea para otras personas, tanto corporalmente como en sus bienes, como en la función pública y la afectación que a esta produce una conducta que no se rija por las normas debidas establecidas para los funcionarios públicos. Eso lo van a tener, por supuesto, en la asignatura Derecho Administrativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El derecho de daños, dijimos que tiene una función de prevención mediante la tutela inhibitoria o la prohibición. Tutela inhibitoria lo van a escuchar mucho, lo van a leer, que sería la prohibición de desarrollar conductas que causen daños o probablemente causen daños. Y ocurre que en el sistema angloamericano, ya hace muchos siglos, se admite que los jueces apliquen multas civiles, un sistema diferente donde no se rige por leyes, es decir, a ver, nosotros tenemos un sistema donde, ustedes que vienen de obligaciones y contratos para que lo visualicen, nosotros tenemos los contratos regulados en el Código Civil, la compraventa. Entonces, basta que dos personas digan, bueno, acuerden comprar y vender para que se apliquen todas las normas del Código Civil de las compraventas, que pueden derogar por la autonomía privada o modificar en aquellas que no sean de orden público. Entonces tenemos un sistema predeterminado. En cambio, en el sistema angloamericano no hay una ley, las partes tienen que regular todo y se rigen en el fallo de los litigios por antecedentes jurisprudenciales, sin perjuicio que haya leyes, acts, que regulen determinados aspectos en diferentes ámbitos. Y que haya recopilaciones de jurisprudencia, las más conocidas, las del American Law Institute, las denominadas restatements, que son recopilaciones de la jurisprudencia más consolidada. Bien, pero es un sistema diferente. En ese sistema se desarrolló multas que se suman a la indemnización de la víctima, es decir, la víctima pide una indemnización más por los daños causados, más una multa que va, si se otorga por el juez, va a su patrimonio, ¿sí? Y esas multas se dan en, como dice la diapositiva, conductas gravemente disvaliosos, sea por grave indiferencia a los derechos de los demás o por dolo o lucro cesante. ¿Sí? Acá yo lo agregaría, ya que estoy, no sé si me va a entrar. Ya que hace función de pizarrón, como siempre decimos. Esto es una guía para ustedes más que para mí, pero Buen día, profe. Se está sí, escuchando, hola. profe, se está Sí. escuchando muy cortado. No, no, se escucha bien. Camila, Se es escucha Lo perfecto. escucho bien. tuyo. La que está cortada es usted cuando habla. Capaz que si se conecta con cable, yo estoy con cable, con el plan de no sé cuánto, que tuve que poner cuando vino todo No, no esto de estoy la con cable pandemia. yo. No, entonces no sé.
Yo acá me surge que estoy con la máxima intensidad de internet. Ustedes cualquier cosa me avisan porque puede ser que esto me esté indicando mal, pero supuestamente trato de prevenir esas cuestiones. No sé si alguien más escucha mal. No, No, yo profe. escucho claro, No, se profesor. escucha bien. Nosotros escuchamos bien. A ella cuando habla le escuchamos entrecortado y no se entiende. A la Bueno, compañera. bueno, van siguiendo con la diapositiva. Y bueno, ese es uno de los problemas que tiene el sistema online. Pero bueno, vamos a ver si la compañera lo puede solucionar, tal vez posicionándose de otra manera o desconectando el cable y yendo por la Wi-Fi. No sé, bueno, ahí se tiene que un poco que ingeniar para solucionar los problemas que se van planteando. Bien, estábamos con las multas que se suman a la indemnización y castigan. Conductas gravemente desvaliosas, porque los jueces dicen que hay grave indiferencia respecto a los derechos de los demás, la persona actúa con grave indiferencia de los derechos de los demás, o con dolo, una intención de dañar, lo vamos a ver, o para obtener un lucro indebido. Entonces se aplican multas importantes. ¿Sí? Ahí tenemos el caso, los casos últimos, que, bueno, voy a ir a otros casos, pero bueno, hay algunos muy famosos, por ejemplo, que lo vamos a ver en consumo, en el caso, vamos a poner uno de la década del 70, el Ford fabricaba autos, bueno, viene todo lo que es la crisis del petróleo, la elevación de los precios, los autos comienzan a ser más pequeños, Ford se adapta y produce un auto que se llamaba el Ford Pinto, un auto compacto, que tenía el problema que si se embestía desde atrás con el señalero encendido, creo que era el izquierdo, el tanque de nafta explotaba, ¿sí? O si, vamos a hacerlo más claro, si se embestía atrás, en muchas ocasiones el tanque de nafta explotaba con los daños que eso podía ocasionar los accidentes e incendios en los automóviles. Entonces empezaban las reclamaciones y Ford prefería pagar la indemnización que cambiar el diseño del auto. Se conoce mucho esto por un defecto de diseño. Después van a ver que los productos pueden tener defectos de fabricación. Algunos de los productos en la serie tiene defectos. El defecto de diseño, toda la serie es defectuosa porque el diseño está mal concebido y tiene riesgo de daños, y los defectos de información. No se informa adecuadamente al adquirente, al consumidor, al usuario, sobre los riesgos que tiene ese producto. También están los defectos de conservación cuando no se conserva en forma debida, y que es muy importante en medicamentos y en alimentos. Pero bueno, tenía un problema de diseño. Entonces, bueno, Hacienda me dice, ¿y qué pasa? La Corte de California, que es la que falla ese caso, eh, bueno, y diferentes cortes le aplican a Ford una multa, es decir, le da determinado dinero a la víctima y le aplica una multa de $1.000 millones a Ford por no, por seguir en forma indiferente a los daños que producía los daños. ¿Y qué es lo que ocurre? Y lo deja de producir. Es una medida disuasoria. Ahí tenemos unas más modernas, BMW Gore versus BMW North America. Este es un caso donde se demanda a BMW porque ¿qué hacía? Importaba los autos de Alemania, autos que durante el proceso de fabricación tenían golpes o desperfectos, o había quedado una pieza, o sea, en los test finales se veía que no estaba para hacer la producción. Los importaba a un precio evidentemente más barato, los reparaba, los pintaba, los repintaba y los vendía como nuevos. Entonces, y estos son de la Suprema Corte de Estados Unidos, resuelve aplicarle una multa a, quiero ver si encuentro acá y les puedo decir los montos.
Si me dan unos minutos, se los paso. La función. Bueno, ahí se establece ese monto. Bueno, ahora se los busco y se los paso cuando me abre. Tengo un archivo pesado y tengo que manejar. Profesor, disculpe, ahí cuando hay una acción tan clara, ¿es el dolo claramente o se puede llegar a dibujar, vamos a decir? Bueno, ahí aparentemente, sí, o sea, ahí hay un tema, primero que hay un tema contractual, ¿sí? La función punitiva, acá, te pone el buscador. Función punitiva como medio de prevención, el Código Civil de Quebec, ahora lo vamos a ver, pero quiero ir a estos sistemas angloamericanos. Bueno, el primer caso se considera de 1763. BMW con... Acá lo tengo. A ver, les voy a hacer una especie de traducción. Este señor, Ira Gore, compró un automóvil marca BMW que había sido repintado sin que él lo supiera. Se acreditó que BMW vendía automóviles reparados como si fueran sin uso. El daño fue estimado en el 3% del valor del vehículo. En primera instancia, un jurado de Alabama condenó a la empresa indicada sería a la suma de $4.000 en concepto de indemnización y de $4 millones por daños como daños punitivos, la multa. En segunda instancia, la Suprema Corte de Alabama redujo los daños punitivos a $2 millones y la Suprema Corte de Justicia ratificó esta posición. La otra que tienen ahí, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, contra Campbell o Campbell, porque se pone al revés ahí que nosotros, ahí, bueno, ahí le aplicaron una multa a la aseguradora de $145 millones en primera instancia, que la bajaron en la corte a $25 millones, porque después en un curso de posgrado se ve que aquellos daños siderales de $1.000 millones fueron bajando a unos principios que se establecen de la racionalidad de los daños punitivos. Voy a volver a ver la diapositiva. Esta State Farm Insurance Company, bueno, tenía un seguro de responsabilidad contra todo riesgo, tiene un accidente, bueno, ocurre que muere la persona atropellada por este asegurado Campbell, y la aseguradora no solamente no le indemniza, sino que además le da todo un asesoramiento cómo vender su propiedad donde vivía para poder pagar la indemnización. Entonces se consideró que era una conducta gravemente disvaliosa, es el derecho del asegurado de que le cubriera y le aplican esa multa, que ya vieron que era una multa grave. Puede haber lo que me comentaba Mayo. Después vamos a ver en los factores de atribución culpa o dolo. En el dolo, en la responsabilidad contractual se discute si hay una intención de incumplir o una intención de dañar. Y en la extracontractual lo dice expresamente el 1319, inciso 2, que es la intención de dañar. Actuó con dolo civil, ¿sí?, cuando tengo intención de dañar, ¿sí? O busco un lucro indebido, que en definitiva está ahí en las fronteras con lo que es el dolo. En este caso, importar autos usados o con desperfectos, arreglarlos y vendérselos al precio que tenía, se consideró una conducta que se sanciona, y eso sería lo disuasorio, ¿sí? Hace que esa empresa no lo haga más. Y esto tiene mucha relevancia, por ejemplo, en aspectos ambientales, por ejemplo, de contaminación, donde las sanciones pueden ser muy importantes para la disuasión
de las conductas. Sí, Pacheco. No, simplemente a qué hacía referencia, pero creo que lo dijo, cuando escribió lucro indebido. No, no lo escribí, eso ya estaba escrito. Sí, ahí. Un lucro indebido, por ejemplo, es ese que está obteniendo, comprar un auto usado, imagínense BMW Uruguay, Sí. un BMW que cuesta $80.000. Él lo compra en origen vale 30.000 para la fábrica, pero compra a la propia fábrica, tiene unos autos de descarte de 5.000. Y se lo vende a usted como si fuera nuevo. Lo único que lo manda un chapista, él mismo lo tiene y lo repara, porque estaban abollados. Por ejemplo, se salió de la línea el auto. Ahí ocurren en la producción ocurren problemas. Entonces, los autos pueden salir con desperfectos. El auto se detecta que tenía la barra de dirección rota. El productor de barra de dirección, ese es otro caso que aparece ahí relacionado con la barra de dirección. Entonces, ¿qué hace BMW Alemania? Le cambia la barra de dirección, pero por supuesto, lo vende a un precio diferente. Dice, yo no lo vendo, se lo vendo más barato, pero usted no lo puede vender como nuevo, o si no le tiene que decir, mire, este auto salió de fábrica con la barra de dirección con problemas, o sea, son hechos graves. Entonces dice, ahí obtiene un lucro indebido. Lo mismo en el caso de la aseguradora, ¿sí? O sea, el lucro Gracias. indebido Sí, sí. es un beneficio económico que no tendría por qué haber obtenido, ¿sí? Bien, también pueden ocurrir en casos de publicaciones, bueno, fíjense que si comenzamos una recopilación en el Reino Unido, el caso se llama Wilkes versus Good, ¿sí? Están ustedes si ven la cita, ustedes ponen esa cita que ven y la ponen en Google y le trae la sentencia, por ejemplo, de la base de la Corte de Estados Unidos. Bien, vamos a volver a la Ya se diapositiva. las acabo de colgar la primera, profesora, a los compañeros, ahí Bueno, muy bien, en muchas el chat. gracias. Bueno, perfecto. Vamos a volver. Entonces, ¿qué pasa? Esa función punitiva, esto se llama daños punitivos, por una traducción literal, porque en inglés se llama punitive damages, daños. Que no siempre daños se le dice damages, pero bueno, vieron que tienen, de acuerdo a la phrasal verbs o distintas expresiones. Por ejemplo, si quiero decir derecho de daños, digo law of torts, que es derecho de daños, es otra denominación, pero bueno. Entonces, en los sistemas de la codificación siempre se ha considerado que el derecho de daños no tiene una función punitiva, salvo excepciones para casos específicos. ¿Por qué? Porque la función del derecho de daños es la prevención y la reparación del daño, principalmente esta última función a través de la responsabilidad civil. Lo que busca es la indemnización, no busca el castigo. Para eso hay otras áreas del derecho, específicamente el derecho penal, donde tiene una racionalidad totalmente diferente, donde la víctima pasa a un segundo plano, aun cuando en nuestro nuevo Código de Proceso Penal tenga intervención, ¿sí? Puede llegarse a acuerdos reparatorios, pero no es lo relevante. Lo relevante es el imputado, el indagado en primera instancia, el imputado, el que cometió, qué sanción se le va a poner, qué derechos tiene, qué garantías tiene frente al Estado, o frente, que es en este caso representado por la Fiscalía. ¿Sí? Es exactamente al revés, como que el que tiene que tener garantías es el que comete la conducta ilícita. Y en cambio, en el derecho de daño la relacionalidad es totalmente diferente. Nosotros nos ponemos desde la perspectiva de la víctima los daños que ha sufrido
y el derecho que tiene a que se le reparen, y qué garantías tiene para que ocurra esa reparación. Entonces, lo mismo pasa en el derecho administrativo disciplinario, y en los sistemas de la codificación, salvo excepciones, que ahí la tenemos, el Código Civil de Quebec, en el artículo 1621, algunos estados de Canadá tienen el sistema francés, Quebec es uno, y como también hay uno en Estados Unidos que tiene Código Civil, que es Luisiana, por la tradición francesa, porque fueron colonias, llamémosle entre comillas, francesas, y lo admiten. Nosotros tenemos algunas excepciones donde se establecen multas. El artículo 2002 del Código Civil, que es cuando uno de los cónyuges oculta bienes al otro para en la disolución de la sociedad conyugal. Esperen un segundo. Dice este artículo 2002, aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada. Quiere decir que hay una sanción a través de una multa. Dice, o sea, el cónyuge, ahí yo la nota que pongo ahí dice, el cónyuge pierde su ocultamiento de distracción dolosa de bienes gananciales, sanción. El cónyuge pierde su porción en el bien ganancial que ha ocultado o distraído con dolo y debe restituirla doblada por concepto de pena. Se requiere la ocultación o distracción de bienes, elemento objetivo material, y la existencia de intención fraudulenta, elemento subjetivo. La restitución es a la masa común. Eso lo van a ver todo un mundo social conyugal en familia y sucesiones. El artículo 10 de la ley 10.751 de propiedad horizontal también establece multas de si el propietario no desarrolla de la unidad individual. Ustedes van a ver que en propiedad horizontal es un régimen diferente de propiedad, hay bienes individuales y bienes comunes, ¿sí? Y entonces ahí, para regular lo que es, vamos a llamarle la convivencia en la propiedad, se establece una serie de reglas con en el artículo 9, donde se establece que cada propietario usará de su departamento piso en forma ordenada. No podrá, por ejemplo, y ahí establece varios ejemplos, hacer servir a otros objetos que los convenidos en el reglamento de copropiedad, ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios, o que comprometa la seguridad, solidez o salubridad del edificio, establecer taller, fábrica, comercio, industrias, si el edificio se destina a habitación, emplear su departamento piso en objetos contrarios a la moral o buenas costumbres, y almacenar materias que pueden dañar el edificio, arrendarlo a personas de notoria mala conducta, etc. Y el artículo 10 dice, el juez, a petición del administrador o de cualquier propietario, podrá aplicar a quien infrinja lo dispuesto por el artículo anterior multa que fijará entre el 0,5% y el 20% del valor del departamento determinado por la Dirección General de Catastro o quien haga sus veces. Es decir, una multa por una conducta, ¿sí? Una multa civil. Lo mismo pasa en propiedad intelectual cuando se utilizan los derechos de autor, ¿sí? Y también en los artículos 71, 74 y 78, inciso 2, del decreto de ley 14.219, multas al arrendador en supuesto de conductas abusivas frente al arrendatario, ¿sí? En esos casos se establecen multas para, vamos a ver estos del 14.219, vamos con lo de la ley de arrendamiento. Los tienen ahí en el código ustedes también, ¿sí? Por ejemplo, artículo 74, el arrendador
que cobra el arrendatario indebidamente gastos judiciales estará obligado solidariamente a pagar a los perjudicados una multa equivalente a 10 veces pagado. Es directamente una multa, ¿sí? También, bueno, este ya es otro aspecto, o sea, esto lo dejo un poco para el profesor de contratos, pero en caso de incumplimiento establecidos en los numerales cuarto del artículo 24, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 26, el propietario incurrirá en una multa a favor del inquilino equivalente al importe de 10 a 48 meses de alquiler de la finca. ¿Sí? Como ven, son multas importantes, ¿sí? O, por ejemplo, ¿sí? Cuando la supresión de servicios accesorios, ¿sí? Que suprimiera la luz, o el agua, o el gas, o los servicios básicos, ¿sí? También en el artículo 78 establece una multa, ahí lo establece en pesos, o sea que ahí quedó un poco anacrónico, pero son casos de multas que se pueden solicitar, ¿sí? En propiedad horizontal se utiliza bastante, cuando se demanda a un copropietario por esas conductas indebidas, por utilizar principalmente la unidad para funciones que no están en el reglamento de copropiedad. Entonces se pide siempre, además del cese de los daños que le ocasionó, que le aplique una multa que generalmente si estás demandando vas a pedir el 20% del valor del bien, o lo que se considere en su momento. Algunos sistemas, como les decía, de la codificación, siempre estamos hablando de dos grandes sistemas: el sistema angloamericano, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, la gran parte de Canadá, Australia, Jamaica, no sé, Nueva Zelanda, etc. ¿Sí? Los que utilizan el sistema angloamericano. Y en la codificación, como les hemos dicho, no es admitido, salvo casos puntuales que establezcan determinadas multas, también por ejemplo el Código Civil brasileño. Bueno, habría que ir código por código, siempre tiene alguna multa que prevé, como nuestro 2002 y leyes especiales que las prevén. Como regla general, el único que la establece es el Código de Quebec. Y, por ejemplo, señalo el caso de la Ley de Defensa del Consumidor Argentina, el artículo 52 bis, que es un agregado en una reforma posterior, donde el juez puede establecer multas al proveedor en caso de grave indiferencia de los derechos de las demás. En Argentina siempre ha habido una corriente para quiero ver el chat. Bien. A ver si alguien estaba diciendo algo. Para incluirlo, en Argentina siempre hubo muchos proyectos de reforma del Código Civil, a diferencia de acá, ¿sí? El Código de Vélez Arfield es un código particular, un código con muchísimos artículos, 4.400 artículos, nosotros tenemos 2.404, hasta la derogación de diciembre del año pasado del apéndice, que tenía las normas de Derecho Internacional Privado, que ahora hay una Ley General de Derecho Internacional Privado que se sacó del Código Civil, que se regulaba por el apéndice. Esos códigos son los que vienen de la línea de Teixeira de Freitas, que fue un gran jurista portugués que hizo proyectos para Brasil, pero claro, regulaba puntualmente muchísimas situaciones y hacía que había un articulado muy extenso. Creo que tiene un proyecto de 9.000 artículos, etc. Bueno, yo siento que siempre hubo muchos proyectos de reforma en Argentina, hasta que al final terminaron aprobando el Código Civil y Comercial de 2015. Y en todos los proyectos, incluyen el proyecto del 2015, incluía la aplicación de daños, de multas civiles por los jueces. Otro de los aspectos contrarios a eso es el poder que le da el juez. O sea, además de que el derecho de daño no tiene una función punitiva, no está construido en los sistemas de la codificación para castigar, como sí lo tienen
en el derecho penal, ¿sí? Le otorga al juez civil una gran discrecionalidad en cuanto al poder que tiene en la aplicación de esas multas civiles, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que les quería plantear. No quería pasar por arriba a una función que en una parte importante del mundo se prevé como regla general, y en los sistemas de la codificación en determinados aspectos puntuales, y en nuestro sistema hay aspectos donde se establecen esas multas por parte de los jueces. Bien, vamos a avanzar. Bueno, pasamos a la función reparatoria. La función reparatoria, esto ya lo hemos planteado, se va en dos grandes ámbitos. La responsabilidad civil, se impone una obligación indemnizatoria a un sujeto responsable, el ofensor o victimario o un tercero que responde por él, y los medios alternativos de reparación, que ya hemos hablado de ellos, porque a veces le digo, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, etcétera, y bueno, como se plantea, se va analizando. A ver si me logro ver ahí. Los seguros de indemnización automática, como les decíamos, aquellos seguros que basta que exista el daño para que se repare a la víctima totalmente por fuera de la responsabilidad civil. Ya les mencioné aquí los accidentes de trabajo, los accidentes de tránsito, pero hay más, ¿sí? Los fondos de indemnización, vamos a ver algunos ejemplos más adelante cuando lleguemos a eso, y las prestaciones de seguridad social. Esto es simplemente el planteo. Acá sí vamos a un tema que vamos a volver cuando empecemos con responsabilidad contractual, y es la dualidad o unidad de la responsabilidad civil. Esto está un poco ligado a la evolución de la responsabilidad civil que vimos al comienzo del curso, donde durante la Edad Media, en los comienzos de la codificación, se consideraba que la responsabilidad civil, vamos con el Código Civil francés de 1804, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es el paradigma? La responsabilidad civil es solo la responsabilidad extracontractual, lo que llaman la responsabilidad delictual, ¿sí? Y los daños por incumplimiento de obligaciones son un efecto del contrato. Es decir, si hay incumplimiento del contrato, debe indemnizar los daños, pero ¿de dónde surge esa obligación de indemnizar los daños? Surge del propio contrato. En cambio, en la responsabilidad civil, de acuerdo a cómo se estructuraba, había un hecho ilícito, una conducta que violaba el deber genérico de no dañar a los demás, que generaba una obligación indemnizatoria. Eso tiene una evolución que comienza a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde se postula la unidad de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Y que se basaba, primero era el paradigma de la culpa, en que en los dos requería culpa, en los dos requería daño, había una uniformidad de elementos, daño, causalidad, una conducta antijurídica, factor de atribución para las dos que se centraba en la culpa, el factor de atribución, es decir, la conducta debía ser una conducta con culpa, culposa, ¿sí? Para que pudiera, por supuesto se había dolo también, para que pudiera ser en ese momento sancionado, entre comillas, el culpable, y ser impuesta la obligación indemnizatoria. Entonces se comienza a hablar de una responsabilidad civil única, ¿sí? Todo daño debe ser resarcido independientemente de que exista una relación previa entre las partes, porque ¿qué es lo que va a diferenciar contractual de extracontractual? Que en la contractual hay una relación contractual, precisamente una relación previa a la ocurrencia de los daños. El incumplimiento genera daños y es un hecho ilícito que produce la obligación de indemnizar los daños, ¿sí? En cambio, en la responsabilidad extracontractual no hay ninguna vinculación previa entre
la persona que daña a otro y el dañado o el sujeto que va a ser en definitiva responsable por el sujeto que causó el daño frente al dañado. O sea, lo atropella una persona, un auto, y bueno, no hay ninguna relación entre ellos, ¿sí? Es diferente ir en un ómnibus, que el ómnibus tenga un accidente o en taxi y sufra daños el pasajero, porque ahí sí hay un contrato de transporte, ¿sí? Yo me estoy refiriendo a, y ahí es donde se dan cuando se multiplica el contrato de transporte y el transporte público, comienza a ver lo que se llamaba la contractualización de los daños. Antes los daños contractuales o excepcionalmente eran daños corporales. Estamos hablando antes de la codificación, ¿sí? Luego con el transporte, servicios, etcétera, productos, alimentos, comienza a existir mayor cantidad de daños corporales vinculados a los contratos. Pero principalmente, sí, No, le quería pedir si cuando terminara con esta diapositiva podría volver a la 28 que me pasó y así le saco una foto. bueno, a ver, ahí la tiene. Es lo que ya hemos planteado. ¿Listo? Pronto. Gracias. Bien. Bien, o sea, acá, esa ya está más que explicada, estaba explicada desde el comienzo, como les dije. Sí, Ahora, a ver, ¿en qué estábamos? Bueno, la diferencia entre contractual y extracontractual. A ver, es importante porque vamos a ver que hay sistemas diferentes. Nosotros vamos a tener 3 grandes subsistemas, como lo visualizamos nosotros, dentro del sistema, o sea, tenemos un sistema jurídico. Dentro del sistema jurídico hay diferentes áreas donde las normas se coordinan, se conexan para regular la conducta de los sujetos en las áreas específicas, ¿sí? Nosotros trabajamos con un área normativa que regula el daño. En este caso estamos con la responsabilidad civil, regula la reparación de los daños. Y entonces ese subsistema de responsabilidad civil a su vez presenta diferentes ámbitos, ¿sí? Con normas también interconectadas para regular en esos ámbitos específicos la producción del daño. Y entonces hay esta gran diferenciación contractual y extracontractual que se consideraba una summa divisio, como se le dice en latín, la división más importante entre la responsabilidad contractual, que tiene una regulación específica en nuestro código, principalmente entre los artículos 1341 a 1348, y la extracontractual, que tiene una regulación diferente, que en el Código de Narvaja la tenemos en el artículo 1319 a 1332. Ahora bien, cuando, por supuesto, doctora o escribana, mire, me ocurrió tal situación y que me produjo daños. Lo primero va a ser determinar en qué ámbito se va a ubicar, porque si no, usted no va a saber a qué artículo recurrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que analizar cuándo estamos en el ámbito de la responsabilidad contractual. Ahí incluso están algunas diferencias, que ahora vamos a ver, generales, porque cuando veamos cada uno de estos sistemas en particular, lo vamos a profundizar. Es la diferencia entre contractual y extracontractual. Como les comentamos, contractual se aplicaría en principio, ¿cuándo? Y ahora hablen un poco ustedes también. ¿Cuándo aplicaríamos las normas de la responsabilidad contractual? Cuando hay un Cuando hay contrato. un contrato. Se hace incumplimiento del contrato. Cuando, a ver, Bertoletti, que levantó la mano. Bueno, yo medio que lo dijeron, pero la responsabilidad contractual parte, como usted dijo, cuando hay una relación entre dos o más personas, hay una relación previa, y cuando se incumple esa obligación que tenía o lo que decía el contrato, es que se aplica una responsabilidad contractual. Bien, espérenme un segundito.
Bien, es correcto lo que dice la compañera. A ver, Techera. Sí, Teixeira, yo. ¿Soy yo, digo Claudia? ¿A usted me refiere a mí o hay otra compañera? No, Yo no veo. María Belén Techera. Perdón. Usted es Claudia Teixeira, tengo la cédula ahí también. Buen día. Sí, yo iba a decir que básicamente se incurre en responsabilidad contractual cuando se incumplen las obligaciones que pueden provenir de un contrato, de un cuasicontrato o de la propia ley. Bien, esa es una postura. ¿Qué iba a decir Teixeira? Sí, básicamente estoy de acuerdo con las compañeras, pero es lo que yo había dicho en un principio. Cuando se da el incumplimiento de ese contrato, de algo que las partes habían pactado en realizar, ¿no? Sí, igual la compañera anterior dijo una cosa diferente. A ver, Torres. Sí, yo iba a aportar lo mismo, por el incumplimiento, por oposición del extracontractual, que sería por el hecho ilícito. Bueno, pero el hecho ilícito es el incumplimiento del deber de no dañar. Sí. O sea, es correcto, pero ahora vamos a recapitular todas las intervenciones. Sí, Eloísa López. Buen día. No, con respecto a lo que dijo el compañero de la responsabilidad extracontractual, yo creo que sería más bien cuando se incumple un deber genérico, más que cuando se comete un hecho ilícito. No sé si está bien. El hecho, sí, también las dos cosas, porque el hecho ilícito es el incumplimiento. Ahora lo vamos a ver. En la responsabilidad contractual se discute si es la que proviene del incumplimiento de obligaciones contractuales o si es la que proviene de cualquier tipo de obligación. ¿De qué otra fuente puede venir además del contrato? De la ley. La compañera mencionó el cuasicontrato, pero el cuasicontrato produce obligaciones porque está previsto en la ley. Es una de las obligaciones legales. Si no estuviera previsto en la ley, no habría nada. ¿Sí? Así que decir contrato, cuasicontrato y ley está bien, pero si usted entonces tendría que decir todos los supuestos en que la ley establece obligaciones. ¿Sí? Alimentos, medianeras, servidumbres, usufructo, ahí ya aparecen obligaciones siempre. Entonces, ahí hay una discusión. La doctrina francesa y toda la corriente que sigue la doctrina francesa dice, cuando hay contrato, hay responsabilidad contractual. Si no hay contrato, la responsabilidad es extracontractual. Pero y entonces en los cuasicontratos, extracontractual. En las obligaciones alimentarias, extracontractual, no hay duda porque no hay contrato. Sin embargo, una corriente diferente que proviene de Alemania, de Italia, predomina en España, y fue adoptada mayoritariamente en nuestro país, porque fue seguida por Gamarra y apoyada por un conjunto de autores, y la que predomina en la jurisprudencia, entiende que la responsabilidad contractual, llamada entre comillas, en realidad es responsabilidad obligacional, y surge siempre que hay un cumplimiento de una relación obligacional. Una relación obligacional está conformada por ¿qué situaciones jurídicas? ¿Cómo se conforma la obligación? Por una situación jurídica activa y una situación jurídica Un pasiva. derecho personal, ¿no? Un derecho personal, la parte activa, y en la parte pasiva, Una obligación. una obligación. Muy bien, es decir, el derecho personal o de crédito, y del otro lado la obligación correlativa, así como el derecho es correlativo a una obligación. No puede haber una obligación sin un derecho, y un derecho sin una obligación, de acuerdo con la definición del artículo 473 del Código Civil, que como saben es donde está definida la obligación, porque ahí dice que el derecho personal es el que se tiene frente a una obligación correlativa. Y bueno, temas de obligaciones, pero que corresponde volver porque estamos viendo la responsabilidad contractual. Entonces,
Frente a eso, la extracontractual sería para unos la que surge de todos los daños entre sujetos que no tienen vinculación contractual, mientras que para otros, para daños entre sujetos que no tienen ninguna vinculación obligacional. Porque cuando estamos hablando de obligación es cuando se debe una conducta a uno o varios sujetos y uno o varios sujetos tienen el derecho de exigir esa conducta a una o varias personas. Es decir, tienen que estar determinados. En cambio, el deber genérico de no dañar es frente a todo, para todos, frente a todos, y todos tenemos el derecho de no ser dañados frente a todos. Es una relación jurídica distinta. Ahora, hablamos del incumplimiento. En la posición, bueno, después lo vamos a ver con más detalle en contractual, pero en la posición, digamos, predominante, o por lo menos en predominante, considera que el incumplimiento de la obligación contractual es un hecho ilícito, porque viola, es antijurídico, el incumplimiento de una obligación, es un hecho ilícito que genera una obligación indemnizatoria. Además de que le va a dar la opción al acreedor de todos los remedios para satisfacer su interés lesionado por el incumplimiento, como vamos a ver y ya se vio en parte en el curso de obligaciones. El incumplimiento es un hecho ilícito que genera la obligación indemnizatoria. Y el incumplimiento del deber genérico de no dañar también es un hecho ilícito que genera una obligación indemnizatoria. Por lo tanto, esta es una postura básica y fundamental para los que consideran que la responsabilidad civil es única, es un sistema único, con dos grandes subsistemas, el de la contractual, responsabilidad contractual, y el de la responsabilidad extracontractual. Tienen diferentes puntos en común. Uno, que el incumplimiento de la obligación o el incumplimiento del deber dañar son hechos ilícitos que generan la obligación de indemnizar daños. Después vamos a ver que hay una postura que mantiene aquella postura decimonónica, que la obligación indemnizatoria es un efecto del contrato. Y entonces ahí la responsabilidad contractual tiene otros bemoles, pero lo dejo para las primeras clases de contractual. Ahora lo importante es ver la responsabilidad civil como una unidad donde el hecho ilícito genera daños. ¿Qué es un hecho ilícito? Después vamos a ver antijuridicidad. Es una conducta que causa daños y que es antijurídica, ¿sí? Después lo vamos a ver con más profundidad. Desde nuestra perspectiva, nosotros también incluimos a los daños a consumidores y usuarios, porque sería un subsistema que no es ni contractual ni extracontractual, y que tiene de los dos subsistemas en una sistematización distinta al de contractual y extracontractual. No todos siguen esta posición. Algunos consideran que o es contractual o extracontractual dentro de daños a consumidores y usuarios. Más allá de eso, hay otros ámbitos de la responsabilidad que tienen particularidades, ¿sí? Que son responsabilidades especiales, a las cuales en el curso no se ingresa. O sea, la responsabilidad especial que vamos a entrar es a daños a consumidores y usuarios, y si podemos, a daños ambientales. Lo demás no está dentro del programa, pero ustedes tienen particularidades en los daños en el derecho de familia, los daños en la responsabilidad profesional, los daños en la actividad comercial, daños al medio ambiente, daños producidos por los medios de comunicación. Todos tienen regulaciones específicas y particularidades en las interpretaciones doctrinarias de las normas que regulan y de la aplicación jurisprudencial, pero se enmarcan generalmente. Por ejemplo, si yo digo daños al medio ambiente, entraría dentro de responsabilidad extracontractual, ¿sí? Porque no hay una vinculación contractual que produzca daños al medio ambiente, o por lo menos en principio, ¿sí? Por ejemplo, daños de los medios de comunicación, y en principio sería extracontractual, pero tiene particularidades,
¿sí? Daños en el derecho de familia, se discute, porque hay obligaciones dentro de esas personas, y otros dicen que no, que se aplica la responsabilidad extracontractual. Entonces, vamos a ver, quedémonos con estos dos, contractual y extracontractual, veamos daños a consumidores y usuarios, que son los 3 subsistemas que vamos a ver en el curso. Algunas diferencias entre contractual. Si entro en contractual solamente se reparan los daños previsibles, excepto que haya dolo, y ahí es cuando se discute en el incumplimiento. Si el incumplimiento es la intención de incumplir o la intención de dañar. Esto lo vamos a ver más adelante. El artículo 1346 prevé, toma de tiempo, estamos bien. A ver, lean un poco ustedes. Vamos al 1346. Alguien que se anima a leerlo. Yo, profe, si quiere lo ¿Lo leo. leo, profesor? La primera que dijo. Yo, Cristina Buesa. Bueno, Huiza. Bueno, voy, 1346. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación. Aún en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley o convenidos por los contratantes no deben comprender respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento. Bien, a lo que iba es al inciso primero. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación. Es decir, que si el deudor no incumple con dolo, los únicos daños que va a reparar y el acreedor tiene derecho de exigir son los daños previsibles al tiempo del contrato. ¿Por qué? Porque se entiende que en el contrato, y esto ustedes lo tienen que tener muy en claro al momento de asesorar en la celebración de contratos, esto es para los abogados, para los escribanos, para todos, que son los riesgos de incumplimiento y los daños que va a ocasionar ese riesgo de incumplimiento. Porque ahí, como el contrato se visualiza también como una distribución de riesgos, uno de los riesgos que hay que tomar, y muchas veces cuando le llega a uno los contratos en que no intervino, no se consideraron, ¿sí? Porque la dinámica muchas veces es hacer el contrato, quiero comprar esto, se ve, es lo que yo estaba buscando, o este producto, o un inmueble, y entonces lo quiero comprar. Viene el contrato, el escribano muchas veces dice, mire, acá y esto no, por favor no trabe más, siga para adelante, etc. ¿Y qué pasa? Muchas veces no se evalúa. Bueno, lo mismo con el abogado, ¿no? Lo mismo. No se evalúan los riesgos de incumplimiento, riesgos que requieren garantías, riesgos que requieren cláusula penal para el caso de incumplimiento, o la fijación de un monto para resarcir los daños en caso de que se incumpliera de tal manera. Es decir, ¿y en dónde impacta la previsión de los daños? Principalmente por el incumplimiento, previendo el incumplimiento. Pregunta de obligaciones, pero que ¿El patrimonio? En el patrimonio, sí, claro, porque después si hay incumplimiento va a tener que responder. Pero en el contrato, ¿dónde lo va a hacer pesar? Si hay grandes riesgos de incumplimiento o no hay tantos riesgos de incumplimiento, pero si hay incumplimiento me va a producir un gran daño. Y no tiene unas garantías que pudiera cubrirlo totalmente, pero el negocio me interesa hacerlo igual. ¿Dónde lo van a hacer pesar? ¿Y en las cláusulas? Sí, pero ¿en cuál principalmente? A ver, Melanie.
Las de autonomía privada. Sí, pero ¿dónde usted es contratante? Va, Aria Melanie, ¿qué sería? Melanie Aria, Aria es el apellido. Sí, profe. Está. Claro, pero yo voy a contratar. ¿Dónde apunto? ¿Cuáles son las cláusulas principales de un contrato? ¿Cuál es la cláusula principal de un contrato? Que fijan obligaciones. ¿Pero qué obligaciones? De dar, hacer o no hacer. Sí, perfecto. ¿Y del otro lado? Que hay O sea, una estoy hablando de un contrato bilateral. De cumplir. De cumplir. Pero usted, ¿dónde va a hacer pesar los riesgos del incumplimiento? La En cláusula el penal. precio. No, bueno, el juzgado ya hay incumplimiento. Pero yo le digo en el momento de contratar, usted, señor, persona física, Andrés Mariño, que es médico, usted va a comprar, claro, asesorado con un abogado, los riesgos de incumplimiento, ¿dónde los va a hacer pesar? ¿En el precio? En el mismo texto, en el mismo No, contrato. en el precio. A mí no me va a ¿En el vender mismo a 100.000, contrato? a 100.000 lo que con los riesgos de incumplimiento vale 80.000. Y esos son ustedes los que lo van a asesorar. Si no, no pesa en la persona del acreedor. Mire, la pregunta se respondía en el precio. ¿Dónde va la empresa cuando coloca el precio de un producto? Considera los incumplimientos que pueden haber, un porcentaje, los daños que puede ocasionar, las reparaciones que puede haber, y ahí coloca el precio. Salvo que tenga seguros contra daños, y ahí pueda cubrir el monto de seguro. Salvo que se lo va a pagar usted, como los bancos. ¿Se entiende? O sea, usted está realizando un contrato, en el contrato usted tiene que prever todo. Por eso dice que son los daños previsibles. Por eso dice el 1346. El deudor solo paga los daños previsibles. ¿Por qué? Porque ya se consideró en las cláusulas del contrato. Los imprevisibles no los pago. ¿Por qué? Porque usted los tendría que haber considerado. Ya los consideramos los dos. El precio se fijó. Y los daños son los que se pudieron haber previsto. Un daño totalmente imprevisible no entra. Es muy importante eso, porque, a ver, cuando usted demanda, usted de repente va a demandar todos los daños, pero al defender, usted le dice, no, mire, esos daños que me está reclamando, tales y cuales, primero no hay incumplimiento, segundo no produjo ningún daño, tercero, además, si hubiera incumplimiento y si hubiera daño, los daños que me está reclamando son imprevisibles, ya se fueron considerados en el precio del contrato. Claro, profe, por eso mismo, es mismo en el contrato y en la autonomía privada de las partes. Bueno, por supuesto, sí, en la autonomía privada, pero la autonomía privada es todo el contrato. Está perfecto. Ahí incurriría en responsabilidad del escribano, profe, que no previó esos riesgos. Bueno, ahí ya entramos en otro tema, la responsabilidad, escribano o abogado, la responsabilidad profesional, después lo miramos un poquito cuando veamos contractual. ¿Sí? También puede haber responsabilidad extracontractual, pero lo vemos en adelante. Simplemente estoy como un despertador para que ustedes vayan viendo temas importantes en la parte contractual, que van de la responsabilidad contractual, que van en el contrato. Recuerden que esto es una materia única, ¿sí? Los determinados contratos, ¿cuál era lo primero que veías? Esto, la responsabilidad, y lo primero que ves es contractual. Y seguías con el mismo profesor que te estaba dando obligaciones y contratos. Entonces, lo que quería era un poco por qué es daños previsibles. Porque los riesgos, los daños que se puedan padecer por el incumplimiento de la otra parte, se tienen que prever al momento del contrato. Y ahí es donde se fija el precio o las contraprestaciones, porque puede ser una permuta o lo que fuera, ¿sí? Incluso un arrendamiento. Podría prever, por ejemplo, estos arrendamientos sin garantía que se fijaron en el régimen por la LUC. Bueno, tengo la ventaja que tengo un desalojo bastante rápido, pero no siempre está el riesgo de que se opongan, se alarguen, lo que fueran.
no tienen garantía. Bueno, entonces supongo que el precio lo fijarán más alto, porque algo tengo que licuar como arrendador que después no me incumple y no le pueda cobrar a nadie. Eso como un ejemplo claro, ¿sí? No creo que sea el mismo precio de mercado como propietario de inmueble. Si yo te lo dejo sin garantía, pero me pagás, incluso algunos antes de esta regulación, te pedían perfecto, sin garantía, me paga todo por adelantado. ¿Se dan cuenta? Sí, Torres. Si podía repetir, porque usted había dicho un punteo que me parecía muy valioso y no llegué a sacar apunte. Cuando decía primero tal cosa, segundo tal otra y tercero tal otra. Primero tal cosa, segundo tal cosa y tercero tal otra. Bueno, no, a ver, un poco tendría que ver la grabación de la clase, pero sí. El profesor dijo primero el contrato, las partes pactan y hay bueno, dentro de ello está la autonomía privada, pero la respuesta era el precio, eso es lo que dijo. Claro, o sea, lo que estoy diciendo es, cuando las partes celebran el contrato, cada parte tiene que considerar la posibilidad, saquemos la palabra riesgo, la posibilidad de que la otra parte incumpla y los daños que ese incumplimiento me puede ocasionar, ¿sí? Y entonces, por ese motivo es que solamente se reparan los daños previsibles, porque las partes tienen que incluir dentro del precio o dentro de las obligaciones que asumen en el contrato la magnitud de esas obligaciones de acuerdo con esos riesgos de incumplimiento. Y les ponía el ejemplo, en este caso, de los arrendamientos. Si yo voy a arrendar sin garantía o le voy a prestar a alguien sin garantía, bueno, entonces cobraré más porque no tiene garantía. Porque hay un riesgo de incumplimiento que no me cumple, que no pueda cobrar. ¿Sí? O la actividad que va a asumir la parte tiene muchos riesgos de padecer daños, incumplimientos y daños de la otra parte, y entonces el precio será menor. ¿Sí? Para él dice, no, mire, usted hay grandes riesgos que haya un incumplimiento y que eso sufra daño, por lo tanto no puedo pagar eso. Dice, bueno, yo se los garantizo. Bueno, ahí, ¿qué tipo de garantía tiene? Porque no todas las garantías son iguales. ¿Sí? Eso lo van a ver en el curso de contrato, que también está íntimamente ligado con esto. Bueno, espero que te haya podido responder. Igual de esto, vamos a volver en contractual, a la cual le vamos a dedicar varias clases. Bien, sigamos con diferencia. La conducta antijurídica en contractual es diferente de la extracontractual, ¿sí? Bueno, la diferencia en los daños es que la extracontractual se reparan todos los daños. En la medida que no hay una vinculación previa, que se puedan evaluar los riesgos de incumplimiento y los riesgos de daños, se reparan todos los daños, los previsibles, los imprevisibles, ¿sí? Bien, en la conducta antijurídica, en contractual sí es importante, si el contratante incumplió con dolo, entonces responde de los previsibles y de los imprevisibles. Eso es una diferencia importante que estaba ahí en el inciso primero del 1346. La conducta antijurídica son diferentes en uno y en el otro. Mientras que en la contractual es el incumplimiento de la obligación, ¿sí? En la extracontractual es el incumplimiento del deber genérico de no dañar. Otra diferencia están dados por los medios de tutela, remedios o acciones para el acreedor ante el incumplimiento del deudor. En principio es diferente en la extracontractual. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento del deudor, que sería un hecho ilícito, se genera la obligación de indemnizar los daños, pero además de la obligación de indemnizar los daños, el acreedor tiene otros, lo que llaman los remedios, o medios de tutela, o acciones, o pretensiones, que le permiten satisfacer su interés lesionado por el incumplimiento. Y en definitiva, entre comillas,
producen una, entre comillas, más comillas, reparación para el acreedor, que son la ejecución forzada específica o pretensión de cumplimiento específico. No me entrega la cosa, señor juez, por favor, que vaya con el alguacil, la fuerza pública del cerrajero, la cosa está en tal lugar y por favor me la entrega porque acá tengo el contrato, la obligación fue incumplida y exijo que me la entregue. Y además, que me pague los daños por la demora en el cumplimiento que se llaman daños moratorios. Pero también puede pedir la resolución del contrato. El deudor incumplió, no me interesa más estar ligado con este deudor, yo le devuelvo lo que él me dio, él que me devuelva lo que yo le di y que me pague los daños y perjuicios que me ha ocasionado la resolución del contrato. También hay otros remedios como la reducción de la contraprestación. Por ejemplo, si me tiene que entregar 100 y me entrega 60 y yo tenía que pagar 100 por esos 100, digo, bueno, con esos 60, pero yo le pago 60. Y que me pague los daños como ocasionan también. Siempre los daños van. O en el caso de incumplimiento inexacto defectuoso, donde la cosa vale menos por los defectos que tiene, el acreedor puede decir, bueno, me quedo con la cosa, pago menos y me encargo de repararla yo. Eso lo vimos básicamente en el curso de obligaciones y contratos, lo vamos a ver en profundidad en el ámbito de la responsabilidad contractual. Pero aquí en extracontractual, en principio, lo tradicional, lo que predomina es la obligación indemnizatoria. Hay una conducta antijurídica, un hecho ilícito que causa daños, el hecho ilícito de por sí es la propia causación de daños, ¿sí? Y ¿cuál es la forma de reparar principal? A través de el pago de una suma de dinero. Existen algunos casos que son excepción, donde no se repara con una indemnización dineraria, sino en forma específica. Por ejemplo, la recomposición al estado anterior si hay daños al medio ambiente. Es decir, una especie de ejecución forzada específica en el ámbito extracontractual. Pero es evidente que la persona dañada no tiene una resolución del contrato, no tiene una reducción de la contraprestación, no tiene en principio ninguna ejecución forzada específica que reclamar a alguien que lo ha dañado en un accidente de tránsito, por ejemplo, o daños al honor, o a la apropiación de la imagen, o el daño extracontractual que fuera. ¿Se dan cuenta? Es un sistema diferente. Otro aspecto diferente es la mora, porque hacer caer en mora para reclamar los daños moratorios es algo propiamente del sistema de responsabilidad contractual. Si hay un accidente de tránsito, si hay daños extracontractuales, de la índole que fueran, contaminación, daño de los medios de comunicación, o en el ámbito que se den, que después vamos a ver todas las posibilidades que existen, o una persona lesiona a otra en un bar, en una discoteca, o en lo que fuera, ahí no corre, la mora no corre, es decir, cuando hay mora, después lo vamos a ver, cuando el cumplimiento todavía es posible y satisface el interés del acreedor. Si el cumplimiento todavía es posible y no se pactó la mora automática, entonces hay que intimarle al deudor a que cumpla, y a partir que cae en mora se deben los daños moratorios. Artículo 1341. Vamos, ya que estábamos con el 1346, vamos al 1341. A ver, alguien que lo lea. Yo lo leo si quiere, profe. Como ven, sección, el primero que dijo doctor Leti, como ven, sección 3 de los daños y perjuicios. Fíjense que en la racionalidad de Narvaja, porque acá está en la clasificación de obligaciones, viene después de obligación de hacer o de no hacer, la obligación de indemnizar daños y perjuicios
nacía del contrato, porque todavía no existía el concepto de responsabilidad contractual, que lo asentó Plañol en 1905. Navaja ya había fallecido en esa época. Entonces, él lo veía como se veía, bueno, si hay incumplimiento y obligaciones, ¿pero dónde surge? Del propio contrato. Después se ve que el incumplimiento es un hecho ilícito y que la obligación de indemnizar los daños surge del incumplimiento. ¿Y cómo nos podemos basar en eso? Porque en el artículo 1342 así lo expresa. ¿Sí? Dice que el incumplimiento genera la obligación de indemnizar los daños. Pero ahora estaba con el 1341. Léalo, por favor. El inciso 1. Bien. Artículo 1341. Los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación. Artículo 1336. O cuando la cosa que se había comprometido a dar a hacer no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo determinado que ha dejado de transcurrir. Bien, todo esto lo vamos a ver más en profundidad, esa especie de trabalenguas, como hay muchos en el código. Pero lo importante es la parte primera, los daños y perjuicios solo se ven cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación. Cuando el cumplimiento es posible y satisface el interés del acreedor, es necesario hacer caer en mora al deudor para reclamar los daños moratorios. Sí, la caída en mora, ustedes lo vamos a ver, o lo vieron en la obligación sin contrato, está prevista en el artículo 1336, el artículo que se refiere ahí, y es la mora automática, las partes pactan que por el solo incumplimiento de la obligación caen en mora, es algo muy habitual en los contratos, pero muchos no lo tienen, y si no lo tienen, hay que interpelar en forma judicial o notarial, intimarle. Luego hay una ley que permite que se haga por telegrama colacionado con copia de retorno, la 16.002, para que cumpla. Entonces ahí, a partir de ahí cae en mora y se pueden reclamar los daños moratorios. ¿Sí? Eso no existe en la extracontractual. Si hay un daño extracontractual, hay un accidente de tránsito, no le intima a quien causó los daños a que le repare los daños. Directamente lo demanda. ¿Sí? Muchas veces en el estudio le va a pasar que uno va representando a las partes porque tiene un poder, porque no está en el país, o directamente la representación del artículo 44 del CGP que facilita no tener que estar pidiéndole la firma al cliente por pequeñas vistas que se dan, porque no llegó la notificación, etc. Y entonces uno es representante. Entonces al representante, que es lo que van a ver en mandato, en contratos, asume una gran responsabilidad. Entonces muchas veces se gana el estudio de intimaciones para los clientes porque se constituyó domicilio ahí o porque uno es representante. Entonces, el otro día llegó una intimación, un telegrama colacionado a mi nombre. Digo, ¿pero qué puede ser? Entonces lo primero que digo es, extracontractual no. Tiene que ser algo de alguno de los casos que tenemos de contractual. Extracontractual nadie te va a intimar nada. Porque además te están previniendo que te van a hacer un juicio. Si lo voy a intimar es porque lo necesito hacer. Si no, voy directamente a la citación de conciliación y a la demanda. Si es que corresponde la citación de conciliación. Hay juicios que no lo requieren. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo, profe, porque cuando usted nombró mandato, se entiende que más allá de que vaya conjuntamente con el poder, siempre el mandato no necesita, la persona es como que hace las diligencias y se entiende ya que está cumpliendo, digamos, con el mandato. No, yo me refería al mandato con representación, que es el que ocurre en la generalidad de los casos. A ver, eso lo van a ver en contratos, lo vimos en representación también en obligaciones. En obligaciones lo vimos también, por eso. Claro, y lo van a ver después en profundidad. El mandato puede ser el tema principal, porque Narvaja lo define como que siempre tiene el poder de representación. Después pone el 2068 porque estaba en Obrirlo. Acuérdense que el Código 1804 y Narvaja lee toda la doctrina posterior, donde empiezan a discutir que el mandato no necesariamente tiene la representación de la conceptualización de Narvaja. El mandato se diferencia del arrendamiento de servicio
en que el mandato tiene poder y la reglamento del servicio no, lo dice expresamente. ¿Sí? En el 2051 y en el reglamento de servicio en el 1834. Bueno, no importa los artículos, lo importante son los conceptos. Pero sí, eso es un poco aparte. Estaba poniendo un ejemplo de que iba a lo contractual y a lo extracontractual, que cuando hay una intimación para hacer caer mora o para cumplir, solamente puede ser en contractual, porque la mora en extracontractual no existe. ¿Sí? Eso era lo que le quería significar. Después van a ver que puede haber en contratos. Bueno, en obligaciones ven que hay representación voluntaria y representación legal. La representación voluntaria se da a través del negocio de apoderamiento, también llamado poder. Pero ese poder, ¿qué me da? La representación, a mí me dan poder para vender la casa, pero lo hago si quiero y si no lo quiero. ¿Por qué? Porque es un negocio unilateral que yo no asumo ninguna obligación. Por eso, para que el apoderado asuma obligaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Un contrato, que es el único modo de que haya obligación. Entonces se hace el mandato con poder de representación. También puede haber mandato a alguien que haga una gestión sin poder de representación. Por ejemplo, la comisión, lo que hacen los consignatarios, compran a nombre propio el ganado, pero después se lo tienen que enajenar a quien le encargó eso, porque no tiene una representación. Bueno, no es el tema tampoco de la clase ni del curso, pero ya que se planteó, y somos profesores de las tres materias, lo evacuamos. Bueno, y también es diferente la prescripción. Mientras que el artículo 12.16, en líneas generales, establece que vamos a ver ahí cómo se los podemos explicar. Son 10 años la prescripción a partir de la exigibilidad de la obligación. La obligación se hace exigible, empieza a correr el plazo de prescripción para promover acciones personales. Dentro de las acciones personales están todos estos medios de tutela, remedios para el acreedor, que incluye la obligación indemnizatoria, ahí hay todos unos bemoles, pero en grandes rasgos son 10 años para las acciones personales. Esto fue modificado, lo tienen actualizado en el código en la 5ª edición actualizada y ampliada de quien les habla, porque ya viene con las modificaciones de la LUC a la prescripción. Y en cambio, en la extracontractual, el 1332 establece 4 años desde la perpetración del hecho ilícito, dice, desde que se causaron los daños. Es un plazo corto, donde entre que la víctima sufre los daños, tiene la recuperación, la convalecencia, a veces va al estudio, ya ha pasado los 2 años o a los 3 años, a demandar, y hay que preparar la demanda, tiene mucho trabajo. Bien. Y les quería plantear finalmente, y para finalizar la clase, los daños a consumidores y usuarios. ¿Por qué podemos decir que son diferentes a los otros dos sistemas o tiene de los dos sistemas? Por ejemplo, se reparan los daños imprevisibles, aun cuando los daños provengan del incumplimiento de una obligación que sería contractual, ¿sí? Compro un producto o contrato un servicio, ¿sí? Son los previsibles y los imprevisibles. Ahí no hay diferencia. Y eso lo distingue de la contractual y lo acerca a la extracontractual. Pero en definitiva es una regulación propia. En la conducta antijurídica lo mismo, porque tanto el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe que establece el artículo 32, acá estoy hablando siempre de la Ley de Defensa del Consumidor, Ley 17.250. El artículo 32 establece el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe, el artículo 33 el incumplimiento del proveedor de la relación contractual, y en el artículo 34 establece que la reparación de los daños causados por productos o servicios defectuosos, bueno, primero que hay responsabilidad objetiva y tiene un factor de atribución propio, y luego el consumidor puede ir contra el que se lo vendió, el almacenero, pero puede ir contra el fabricante, ¿sí? Contra el fabricante o el importador
o el comerciante o el distribuidor, si identifica al productor o al fabricante, va contra ellos. Y ahí él no tiene una relación contractual con ellos. Es decir, que puede ir contra el que tiene una relación contractual y contra el que no tiene ningún vínculo. Puede ir contra la Coca-Cola porque la botella explotó. Entonces, es un ámbito particular y además tiene una racionalización diferente. En los medios de tutela también, el incumplimiento del deber de informar a los usuarios, por ejemplo, porque está el consumidor el que adquiere, pero está el que lo usa, que también puede sufrir daños. Y él también tiene medios de tutela similares a los de contractual. Después lo vamos a ver. Bueno, la legitimación pasiva de lo que les comentaba. Se puede ir contra la línea de los proveedores, del productor, principalmente el productor, distribuidor, comerciante. Por supuesto que hoy hay empresas de logística, empresas de conservación, el que pone la marca, pero no es el que realiza el producto, pero sí lleva una parte de la ganancia. Es decir, hay toda una línea, ¿sí?, que participa de lo que es la línea desde que se produce hasta que se introduce en el mercado y luego se comercializa, donde uno puede ir contra todos ellos en caso de daños. Y el sistema de prescripción y de caducidad es totalmente diferente. La prescripción son 4 años desde que el consumidor conoció los daños, los vicios o defectos del producto o del servicio que lo ocasionan y la identidad del productor o fabricante. Es decir, que el criterio fundamental para determinar desde cuándo corre el plazo es el conocimiento del consumidor usuario de los daños, criterio del conocimiento, mientras que el otro es un criterio objetivo, desde que es exigible o desde que se causaron los daños. ¿Sí? Es decir, un sistema totalmente diferente. Y además, esos daños, o vicio, defecto, o identidad, se tienen que producir en un plazo de 10 años, desde que se introdujo el producto o servicio al mercado. Si no se produjeron ahí, ya no los puede demandar. Ahora, si se produjo, por ejemplo, en el año 9, tiene 4 años para demandarlos. Aun cuando fueran de origen contractual, tienen un plazo especial. Por eso, y eso lo vamos a ir viendo en cada módulo, consideramos que es un sistema que tiene una regulación propia, que tiene una autonomía frente a la contractual y extracontractual, porque establece soluciones especiales en los diferentes ámbitos, y además tiene una racionalidad diferente en cuanto a la solución de los problemas que se van planteando. Bien, en la clase próxima, que es el lunes, ahí vamos a entrar a los diferentes elementos de la responsabilidad civil, cómo se ordenan para lo que llamamos un método de asignación de responsabilidad civil, cómo se ordenan esos elementos para poder determinar que un sujeto es responsable. Así que tenemos una clase muy interesante, vamos a ver conceptos básicos del daño, de la relación de causalidad, de la conducta antijurídica, del factor de atribución, y luego cómo se ordenan esos elementos, una especie de cohete que empieza con el daño, que se conecta por la causalidad con la conducta antijurídica, y esa conducta antijurídica tiene que ser de una determinada forma, de que establece el factor de atribución, para que se diga el sujeto responsable, y son la esencia, la base de lo que van a ser las demandas y las contestaciones de demanda, de lo que usted va a demandar y de la defensa, porque usted dice, no, mire, no hay daño, o no hay causalidad, o hay caso fortuito y exonera. Todo eso lo vamos a ver, la parte básica, por supuesto, en la clase próxima. Me estoy despidiendo, Marleni, rápidamente. Sí, profe, una sola pregunta fuera del curso. Vimos que en EVA a usted le cambiaron el taller de obligaciones a presencial, ¿eso está confirmado? Sí, está confirmado porque el curso, hubo un error cometido por Vedelía, porque el curso fue presencial de obligaciones y contratos. Entonces, cuando vi que era online, escribí un mail si podían revisar que el curso a que se le asigna al profesor online, el taller online. Ese fue
supongo un error involuntario al subirlo y bueno, que luego se reasignó como debía ser. Sí, Claro. terminando, Saule. Profe, buenos días, disculpe, yo tengo una duda sobre lo que último que dijo, capaz que sobre los 10 años del producto, eso no lo entendí, no me quedó bien. Claro, ahí usted cuando desde que se introduce el producto o el servicio, hay 10 años para que se manifiesten los daños o los defectos que producen los daños. Si en esos 10 años no se manifestó ningún defecto, entonces no tiene derecho a pedir la reparación de los daños. Hace un mix como entre contractual, que son 10 años, y extracontractual, que son 4 años. Le da 10 años para que los daños o los defectos se produzcan. Usted tiene un televisor, si en los 10 años no tuvo un defecto que le cause daños, entonces ya después ya no los puede reclamar. Va a quedar claro cuando leamos, lea ahora ya no da tiempo, estamos pasados, el artículo 38 de la ley 17.250. Si me hacen acordar, en la clase el lunes me dicen, profesor, quedó pendiente lo de la prescripción y la caducidad en consumo. Por supuesto que va a ser uno de los temas que vamos a ver en su momento cuando veamos consumo, porque la prescripción es un tema que es muy teórico, tiene muchos aspectos teóricos, pero es muy práctico, porque es la defensa, es una defensa continua. Hay cientos de miles de sentencias referidas a la prescripción, ¿sí? Porque uno está viendo ahí, no, prescribió, y opone la excepción de prescripción. Este sistema de prescripción y caducidad también se utiliza en la responsabilidad del constructor, después lo van a ver, arquitecto, constructor o empresarios, ingenieros, que si los vicios de defectos de construcción no se manifiestan en 10 años, ya no se pueden reclamar. Y si se manifiestan dentro de los 10 años, establece diferentes tipos de plazo de prescripción de acuerdo con el tipo de defecto. Pero bueno, son todos temas que vamos a ver muy interesantes en el transcurso del curso precisamente. Bueno, les deseo un buen fin de semana, lean lo que tienen ahí los materiales que tienen en EVA y nos estamos viendo el lunes entonces. Gracias, profesor. Gracias.